Hola, mi nombre es Nelmari Monge y soy una ejecutiva de recursos humanos con más de 20 años de experiencia. Saludos, hoy vamos a tener una conversación de un tema, bueno, todos los temas que yo toco en el podcast siempre son porque me interesan, pero este, ¿verdad? Tiene un interés muy especial y pues vamos a hablar un poco sobre eso, pero primero vamos a conversar y a conocer a nuestra invitada. Ella es Nelmari Moje. ¿Cómo estás, Nelmari? Muy bien, Cristóbal, muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Súper, súper. Siempre comenzamos la conversación preguntando a las personas dónde nacieron, dónde se criaron, porque eso pone más en contexto, ¿verdad? Los cambios o las cosas que han ocurrido en la vida de una persona si sabemos la trayectoria desde el principio. Hablar un poco sobre dónde naciste, dónde te criaste, por favor. Mira, soy de Puerto Rico, criada y nacida aquí. Familia, mi hogar está en Atillo, así que crecí entre Atillo y Arecibo. Allí, de hecho, mis papás aún viven en Atillo. Ok. Pero cuando te estabas criando en Atillo, ¿verdad? A veces es bien fácil uno dice, "No, yo estudié tal cosa, pero el proceso de llegar a estudiar eso, ¿verdad? De niña, ¿cómo tú te veías? ¿Qué tú querías ser? Tú te veías, porque yo nunca he escuchado a algún niño que diga, yo quiero ser profesional de recursos humanos, ¿verdad? Todos Así los niños mismo quieren es. ser algunas otras cosas antes de escoger eso. Que de niña, ¿qué tú querías hacer? ¿O qué veían en ti que decía que tú ibas a hacer cuando fueras grande? Mira, esto va a ser muy gracioso porque yo le decía a mi mamá que quería ser astronauta. Y le decía a mi mamá, de hecho muy increíble, en estos días le dije, mami, ¿te acuerdas cuando te decía que quería ser astronauta? Y me decía, me dice, sí, pero también siempre me decías que querías liderar y que lo que sea que hicieras, querías ser de las personas que más lograras cambiar e influenciar. Así que esas palabras de mi mamá me resonaron porque eh, a uno mismo se le olvida lo que pensaba cuando pequeño y cuando lo comparas con lo que soy ahora, digo, la realidad es que ha sido una filosofía de vida mía que he mantenido siempre constantemente. Que como de astronauta terminé en recursos humanos, pues bueno, y estoy, pero sí, decía que quería ser astronauta, así que Sí, ahí yo siempre, como te digo, hubo una generación, posiblemente la mía, ¿verdad? Que muchos decían que iban a ser astronautas porque veían en televisión el programa Apolo, ¿verdad? Los viajes a la luna. Y después otras generaciones después, tal vez más en los 80, ¿verdad? Querían ser astronautas porque vieron de niños en los shuttles, el transbordador, y han visto en diferentes etapas, por cosas diferentes, ¿verdad? Decían que querían ser astronautas. Yo recuerdo que también quería ser astronauta hasta que en algún momento leí todas las pruebas que pasaban para es hacer cierto. pruebas físicas de que los montaban en una máquina y los giraban y, ¿verdad? Tenían que tener un buen equilibrio y no marearse. Entonces yo decía, ya me fastidié, yo no podré ser astronauta. Eso es cierto. Mira, lo que sí te puedo decir que a mí el tema de ser astronauta me llamaba mucho la atención porque a mí me parece una carrera que rompe paradigmas. Ok. Que no se ha hecho esto, así que hay que inventarlo. No se ha logrado llegar a este sitio, así que hay que inventarlo. Y honestamente, esa curiosidad continua de invención, porque para mí es una carrera que no había manual, es algo que sí me llama la atención. Y yo creo que cuando yo hago un autoanálisis de dónde salía el que yo quiero ser astronauta, tiene que ver mucho con ese romper barreras para lograr algo. Y es lo que Sí, veo de la carrera de astronauta. sí, Pero bueno, por ahí no seguí. sí. Mira, te voy a preguntar, ya como que nos desviamos un poquito del tema. Hay un libro, tú conoces hay un astronauta canadiense que se llama Chris Hadfield. ¿Has escuchado de él? No he escuchado de él. Bueno, él tiene un Me diste libro que se llama, tarea. sí, él tiene un libro que se llama An Astronaut's Guide to Life on Earth. Es buenísimo. Ese libro me encanta. Yo lo utilizo, lo menciono mucho en charlas y eso. ¿Por qué? Porque es bien interesante la historia de él, porque Chris Hadfield es canadiense y él quería ser astronauta, pero en Canadá no hay un programa espacial. No sé, él
Él siempre piensa que no quería llegar a ser astronauta, él quería convertirse en alguien que podía ser astronauta. Él siempre esa es su forma de pensar, en convertirse, transformarse él en hacer eso. Entonces, él, por ejemplo, entró primero a las Fuerzas Armadas de Canadá, se hizo piloto, trató de ser el mejor piloto en Canadá, piloto de prueba y todo eso, y después cuando hubo un programa de intercambio con Estados Unidos, logró moverse a Estados Unidos como piloto y siguió Wow. trabajando en Estados Unidos hasta que se siguió creando las posibilidades para llegar a ser astronauta. Entonces, La carrera de incluso, romper barreras. sí, llegó a ser astronauta. Él estuvo en la estación espacial e incluso fue el primer astronauta que grabó un video musical o tocó música en la estación espacial. Wow. Pues bien Me diste interesante. tarea. Confieso que termino este podcast y ya aquí con el ojito al lado ya escribí el nombre, así que me voy a dar la tarea. Pues por si acaso alguien del público lo incluiremos en las notas del episodio. Chris Hadfield, An Astronaut's Guide to Life on Earth. Y otra cosa que te iba a decir, ya que estamos ahí, que yo le aplico mucho, es que en términos de navegación espacial en el espacio, ¿sabes cómo se llama la orientación, en qué dirección tú estás apuntando? Eso se llama attitude. Eh, Entonces uno habla de actitud, Me ¿verdad? encanta. Love Entonces it. el concepto es de tener the right attitude en espacial, es tener la orientación correcta para ir a donde quieres ir. Entonces me parece bien interesante porque en la Tierra el concepto attitude pues suena a otra cosa, pero en navegación aeroespacial es súper interesante. Entonces me encanta asociar esos dos conceptos de attitude en el espacio con la actitud en nuestro planeta. Que va muy alineado. Yo creo que en la vida tú puedes tener todo concepto para ser el mejor en algo o ser exitoso en algo y si no tienes la actitud, difícilmente lo vas a lograr o no te vas a Ujú, disfrutar el proceso de logrártelo. La actitud es clave en absolutamente todo. claro, Nelmari. Entonces, de una niña que quiere ser astronauta, ¿cómo escoges estudiar recursos humanos? ¿Verdad? ¿Cómo se hace ese proceso? Tal cual. Yo recuerdo que en algún momento tuve la oportunidad de conocer a otra persona dentro de recursos humanos. Y fue una actividad de esa compañía que estaba, el departamento de recursos humanos lo estaba manejando. Y tengo que confesar que me pareció muy interesante ver cómo, cómo recursos humanos, mucho más que a veces el concepto que podemos tener, que es el que hace todo lo que tiene que ver con actividades, y podemos desviarnos del verdadero rol de recursos humanos, me parecía increíble cómo realmente era un impacto en la cultura de la compañía. Y yo siempre digo que cuando hablamos de cultura, hablamos de la mezcla de personalidades, competencias de todas las personas que trabajan en ese lugar. Y a mí me parecía que ese balance que tenía esa compañía era muy acertado para una cultura bien positiva. Tuve la oportunidad de hacer una charla, entendían todos los números, sabían el cómo se hacían los resultados. Y recuerdo que le pregunté a la persona de recursos humanos qué excelente cultura y ella me cuenta los programas que han hecho para lograr y me hace la historia de, mira, nosotros tenemos programas de desarrollo, de adiestramiento, mucho más allá de solamente ver el pilar de well-being. Y eso me llamó la atención. Me llamó la atención ser capaz de tener un rol que yo pudiera proveer herramientas y programas a las personas que pertenecen a la compañía que fueran suficientemente robustos para hacerlos desarrollar en talento y en cómo ellos se sienten en el lugar de trabajo. Y así es que dije, me voy a dar la tarea a recursos humanos. Y me ha encantado. En el proceso, nunca olvido, yo llegué al principio de mi carrera, yo trabajé para Brenda Marredón Associates, y nunca voy a olvidar que Brenda, que es la dueña, me reúne un día y me dice, aquí tú no te puedes quedar conmigo. Y te tienes que ir a estudiar una maestría en finanzas. Imagínate, yo tenía 21 años para entonces. Eso era un mensaje medio confuso para mí porque era como que estoy haciendo mal de mi internado, porque estaba haciendo el internado. Y ella me dice, no, porque los roles de liderazgo, si no entendemos el cómo se hace dinero en una organización, no somos efectivos. No importa si estás en recursos humanos, ingeniería, el área operativa, la base financiera es crucial. Es alguien que yo admiraba y admiro mucho, así que digo, bueno, pues aquí voy con mi balance en mi maestría en finanzas. Y tengo que decir que
es sumamente cierto, ha sido la combinación de tener las herramientas para poder influenciar positivamente a la gente, manejar cambios organizacionales, combinado con entender los números, ha sido algo crucial en términos de estudio. Y yo hasta le hago siempre una invitación se me acercan muchas a veces estudiantes y me dice qué combino en mi carrera, y yo digo que esa combinación venga siempre con algo financiero, Ok. porque así es el mundo de los negocios, hasta si vas a hacer un negocio personal. Así que en corto, ahí, ¿verdad? Cómo terminé de ser astronauta, luego mi bachillerato en recursos humanos y luego mi maestría en finanzas. Y entonces trabajaste con, me dijiste, Brenda Marrero, no sé si era Correcto. usted, y después de ella entraste a trabajar en otras compañías, eventualmente terminaste siendo tú independiente. Háblanos un poco sobre ese crecimiento, ese progreso. Sí, con la misma Brenda, ella me mueve a un cliente y continuó mi internado. Yo todavía estudiaba. Otro que, por favor, clave para los estudiantes, hay que hacer internados. Antes de graduarse, hay que hacer internado. Eso es crucial. Eso es un sí o sí. No hay zona gris ahí. Hay que, mientras uno estudia, antes de esa graduación, hay que hacer el internado. Ella misma me mueve a un cliente y yo tomo la experiencia y luego sigo toda mi carrera en el mundo laboral inclinado a compañías. He tenido experiencia en compañías de seguros, medical devices y la industria de salud. Paralelo, en este último rol que ocupo, que estoy en la industria de salud, soy una ejecutiva de una de las industrias de salud, yo en el proceso decido crear una compañía de consultoría y viene más de allegados que me empiezan a pedir como conferencias y ciertas cosas. Yo ahí tomo una decisión familiar con mi patrono anterior. Yo venía de un scope que veía todo Latinoamérica y a nivel de carrera estaba muy orgullosa y esa compañía ha sido excelente para mí, pero cuando balanceamos con el tema familiar, habíamos decidido que era el momento de haber una pausa y habían ciertas transferencias fuera de Puerto Rico que no era el momento para mi familia, que era lo que estaba en la mesa con esa compañía. Así que ahí decido, mi familia no me puedo transferir de Puerto Rico, no es el momento, y ahí es que abro mi compañía y paralelo me muevo a una industria siendo ejecutiva, que es donde estoy actualmente en recursos humanos. Y esta compañía muy increíble, mira, te cuento, Cristóbal, que más lo que enfoco y busco hacer es un tema muy mío de un objetivo personal. Me prometí que hay cosas que quiero influenciar y cambiar y aportar. Y entre esas es el tema de liderazgo y recursos humanos. Y a veces cosas tan sencillas que cuando alguien me pregunta un background y yo le digo, hay que añadir finanzas, hay que hacer el internado, a veces para mí quizás son cosas muy sencillas porque las hice, pero cuando salgo a la industria del mercado me noto que no son tan común, por ejemplo, los estudiantes. Lo mismo voy Ujú. al tema de liderazgo. Yo hablo de hay que comunicar efectivamente, hay que ser ágil, pero noto que no necesariamente hay herramientas que nos ayuden o al alcance del conocimiento para que como líderes seamos mejores. Y es la tarea que me doy en este proceso de la consultoría y la compañía que realizo, y es el enfoque que incluso le doy a mi libro que está a punto de salir. Ok. Así que ha sido el proceso. Sí, Nelmari, antes de continuar, quiero traerte algo, es que, bueno, tengo la oportunidad de tener una profesional de recursos humanos y me gustaría escuchar tu opinión o tu punto de vista con relación o tu análisis desde tu perspectiva de recursos humanos con algo que está ocurriendo recientemente y es que no sé si conoces, casi todos a mayor o menor grado conocemos a alguien que trabaja en el gobierno federal. Y desde que comenzó este año, en la nueva administración, ha habido una serie de, vamos, de movimientos de recursos humanos que y no estamos hablando de no quiero hablar ni de las intenciones, de ni si es correcto. Quiero hablar desde el punto de vista de recursos humanos, por ejemplo, cuando unos empleados reciben un correo electrónico que no es claro, que no es preciso, que causa incertidumbre, vemos como, a mi entender, de mi punto de vista, todos los empleados federales yo creo que no deben estar trabajando 100% productivamente cuando hay tantas cosas que independientemente de la intención o la política pública detrás de todo eso, pero la forma, la táctica en que se están haciendo algunas cosas, como que
creo que está haciendo mucho daño a muchos empleados en la nación de Estados Unidos. Mira, yo te lo voy a contestar hasta de una forma más generalizada y te voy a explicar por qué. Cuando nosotros no comunicamos de forma correcta y creamos incertidumbre, nadie logra estar en su máximo de producción. Entonces, a mí esta pregunta y este caso me lo han traído ya anteriormente. Y yo digo, mira, no hay ni que entrar al tema ni de política, ni de ser específico. Yo creo que hay una base que es comunicación y estabilidad que necesitan los seres humanos para poder dar su máximo. Y el tema de la incertidumbre ha sido un protagonista en esta historia. Como tú dices, no hay ni que entrar a si está bien o mal hecho, ¿verdad? Tenemos nuestras opiniones en esa línea. Es un tema de ir a lo básico, y lo básico es que fallamos un pilar crucial en el proceso de tener estabilidad y de manejar el well-being de nuestros empleados en el área de trabajo. Y fallamos en un tema de comunicación e incertidumbre. Yo creo que no fueron claros, no han sido claros en el proceso, eso ha creado una incertidumbre y yo lo muevo a la industria privada. Cuando nosotros no comunicamos de forma correcta, no estructuramos la acción que queremos ejecutar y cuál es el resultado, eso va a crear que el final nunca va a ser positivo, porque incluso en el proceso tú tienes personas que, como tú dices, probablemente no estuvieron tan enfocados en su trabajo como pudieras estar enfocado cuando tú estás en un ambiente que tú te sientes que tú sabes para dónde vas y que te comunicaron claramente. Así que comunicación e incertidumbre ha sido clave y debe ser la base en cambios como este, sean correctos o no sean correctos, cualquier cambio organizacional que nosotros queramos ejecutar, tenemos que ir a primero ver la base. Y esa es la Claro, base. claro. Sí, no, los últimos años, últimas décadas, ¿verdad? Antes, bueno, desde mi punto de vista, esto de lo que se llama el manejo del cambio, el change management, esto era algo que, pues eso hay que hacerlo porque sí, ¿verdad? Pero con las últimas décadas, cada vez se dan, porque se le da más importancia porque de por sí cualquier cambio hay una resistencia, siempre hay algún conflicto. Por ejemplo, simplemente con instalarle a un grupo de empleados un nuevo programa, un nuevo sistema que les va a hacer la vida más fácil, ya de por sí hay resistencia porque conocen el otro, aunque sea más viejo y anticuado. Entonces, todo esto que mencionamos de la situación política del gobierno, por lo menos vemos que como se está manejando el cambio, pues hay, creo que ignorancia de lo que está pasando realmente. Y entonces caemos, yo creo que me parece que podemos ya entrar en lo que es el tema, ¿verdad? Es el tema del liderazgo. En tu caso, a veces siempre pensamos en lo que es ser un jefe y lo que es ser un líder. Entonces todo el mundo, mucha gente quiere ser jefe porque piensan que tener una posición, tener autoridad, tener más dinero, pero ser líder es otra cosa que no está necesariamente asociada a la posición, al puesto, al título. El liderazgo es algo que es más adentro de uno. Hay un libro famoso, creo que era de Robin Sharma, no estoy claro, que era El líder sin título o algo así se llamaba, que básicamente ser líder no tiene que ver nada con la posición que ocupas, el letrero que está en la puerta de tu oficina o el salario que estás ganando. El liderazgo es algo más profundo y me gustaría que ya empezáramos a hablar sobre el liderazgo. Sí, mira, me encanta cómo lo traes, y solo voy a dar para atrás con el ejemplo que das de instalar algo en la computadora. Yo le añado que cuando no le explicamos a la gente el por qué estamos haciendo algo, esa resistencia es mayor. Y a veces asumir el que la persona tiene claro cuál es el beneficio o el por qué se hace algo es una de las fallas que mayor yo veo en cambios organizacionales. El por qué es crucial y es algo saludable compartirlo. Si tú bien dices, yo siempre digo que toda persona tiene su gasolina. Y la gasolina de alguien puede ser la familia, la de otra persona puede ser viajar y la de algunas personas puede ser el poder. Y ahí es cuando como líderes fracasamos. Cuando tú bien dices, es un tema del título, el nivel, cuando esa gasolina está driver by power, está, ¿verdad?, dirigida por poder, es un peligro y no solo para la compañía, sino para esa misma persona, porque es que tú ves líderes cuando
están sobrecargados, drenados, porque no primero vieron qué es el verdadero rol del líder. El rol del líder realmente es poder influenciar positivamente, es ayudar a través del activo más importante que son los colaboradores, es ayudar a desarrollarlos para que en conjunto se puedan alcanzar los objetivos organizacionales. Y yo digo que la importancia del líder debe ser dejar un legado que perdure. Y yo siempre le pido a todos los líderes que se hagan la pregunta de qué legado tú quieres dejar. Que cuando tú ya no estés en esa compañía, en esa posición, ¿cómo tú quieres que la gente te describa? Y eso es crucial para ir a luego hacer como planes de acción. Entonces, yo les pido a los líderes, por favor, toma un step back. Y antes de ir a ver cuáles son las mejores herramientas para comunicar, cuáles son las mejores certificaciones de inteligencia artificial, cuál es la certificación de finanzas que yo debo entender, que no es que no hay que hacer, hay que hacerlo, pero vamos a dar un step back y vamos a hacer un proceso de autoevaluación y conócete a ti, que define qué cosas te motivan, qué cosas te desmotivan, entiéndete a ti primero, qué cosas como líder te falta, mira, me falta entender el área de finanzas, mira, me falta ser un poquito más ágil, entender metodologías ágiles, pues me falta quizás estudiar Scrum Master, Product Owner para poder entender la metodología, ¿verdad? Más ágil. Entonces, yo le digo, hay que hacer esa parte de tú como líder, evaluarte a ti, de centrarte en ti y trabajar sobre eso, porque no puedo pedirle a alguien que no está motivado que salga a motivar a su equipo. No puedo pedirle a un líder que no entiende cómo la compañía hace dinero, cómo la compañía mueve sus finanzas, que vaya a ir a cumplir los objetivos financieros. Y eso te va a hacer diferenciar grandemente entre, ¿verdad? Esa persona que solo tiene el título y esa persona que va a ir a ejecutar. Y pensarse, si algo me encantaría que la gente escuche este podcast y haga es, hazte la pregunta, ¿qué legado tú quieres dejar como líder profesional? Porque como tú bien dices, para influenciar no hay que tener el título. Mira, yo recuerdo un cambio organizacional que yo tuve que liderar años atrás muy importante. Y eso tenía un cambio de nombre, de cultura, tenía como uno dice, hasta los colores cambiaban, hasta la pintura de la organización. Y eso parecerá increíble, pero eso crea en alguien que tú te habías acoplado a este brand, esta marca, y ahora cambia. Y uno de los programas más exitosos que yo recuerdo haber implementado fue un programa donde un grupo tenía unos cultural ambassadors, unos embajadores de cultura. Ujú. Y le pedimos a los líderes seleccionar empleados que tenían gran influencia y positiva en otros colaboradores. Ninguno de los nominados era una persona en un rol de liderazgo. Y fue uno de los programas más exitosos porque fueron embajadores que genuinamente nos ayudaron a promover la nueva cultura que queríamos tener y hacer el proceso un poco más, como uno dice, smooth para el resto de la gente. Me enseñó mucho porque ahí fue la mejor evidencia que no necesitas el título. Uno de los programas más exitosos ha sido un programa de embajadores de cultura y los colaboradores que eran parte de ninguno tenía un rol de liderazgo, pero influenciaban. Nelmari, mencionaste un momento todos los adiestramientos, las certificaciones, las metodologías, y a veces pienso que muchas de estas cosas son como moda, ¿verdad? De repente esto se pone de moda y ahora todo el mundo quiere hacer esto, ¿verdad? Y a veces me parece que, mira, yo conozco o he visto supervisores o jefes que leen libros de liderazgo y leen el último libro que está de moda y de repente yo veo los libros en su estante, pero yo no veo la lección aprendida en su vida o en su comportamiento. Y es que yo pienso que un líder debe ser, mira, un líder refleja, y entenderlo, debe reflejar quién es, debe reflejar liderazgo simplemente con ser, ¿verdad? Yo, por ejemplo, creo que un líder tiene que ser ejemplo, ¿verdad? Y Así. tiene que tener valores o proyectar valores que él quiere que también sus empleados haya o en su compañía. O sea, un líder debe ser respetuoso para que todo el mundo sea respetuoso, debe ser empático tal vez. Y me parece que a veces yo creo que hay una desconexión en la parte intelectual
tomo certificaciones, leo un libro, hago todo esto, pero no hay una conexión, la conexión esa de llevar eso desde la mente al corazón en algún momento se corta. Y vemos las personas que, como te dije, tienen los títulos, pero cuando empiezas a hablar, tú sientes como que aquí no hay, no hay un Algo le liderazgo suma. efectivo. Exacto. Háblanos un poco sobre si también tú piensas igual. Estoy de acuerdo. En mi carrera he visto de todo, como uno dice. Y mira, me encanta que trajiste el tema de la certificación. Y te voy a decir por qué me encanta que lo hayas traído. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que ser cuidadoso con ir a buscar la certificación de moda, con la certificación que se alinea a lo que tú también quieres ser y que necesitas. Yo siempre le digo en esa pregunta de qué legado quieres dejar y qué líder quieres ser, cuando uno hace su asignación y diga, mira, yo en su momento yo recuerdo cuando vino el tema de la digitalización, yo decía, yo quiero ser una persona de recursos humanos que yo ayude en esta transformación digital, que cuando empiecen a hablar de temas digitales, de inteligencia artificial, de metodologías ágiles, yo pueda entenderlo. Y más que ir a buscar el curso de moda, fui a buscar qué cursos me podían ayudar a mí. De hecho, yo estoy certificada como Scrum Master y Product Owner. Y llegué a lo mismo que me dijiste. En el proceso me acuerdo que no era en ese momento que yo lo tomé, porque ya ha cogido mucho auge, no era la certificación de moda, pero en el autoanálisis, en ese centrarme en ser, el que yo que entendía que era el líder y desarrollo de carrera, yo decidí que luego de verificar el módulo era el que yo necesitaba. Y como tú dices, no podemos ir a buscar certificaciones por moda. Hay que entender dentro de ese plan tuyo personal qué es lo que te falta. Y dentro de lo que te falta y tú quieres ser, qué son las herramientas que hay en el mercado. Y a veces el líder, como tú dices, fallamos en eso. Fallamos en que fulanito se certificó en esto, yo también. ¿Lo necesitabas? No. Era lo que querías hacer. Entonces ahí vemos líderes que pues no aplicas, porque si tú vas y haces una certificación o hasta lees un libro que no era lo que a ti te llamaba o no conectabas con ese autor, no lo vas a ejecutar. Es naturaleza humana, Claro. es una realidad. Y yo he leído libros de liderazgo que yo empiezo y digo, esto no es para mí. Mi esposo los lee y le encanta. Sí, definitivamente. Sí. En el Mari, mira, ahí estás en proceso de publicar un libro. Yo recientemente publiqué mi libro Cueva Ángeles. Y una de las cosas que menciono en el libro, en cuando trabajamos en una operación de rescate en una cueva, ¿verdad? O cuando estamos explorando una cueva, yo hablo de un concepto que para mí es bien importante, es el autoliderazgo, ¿verdad? Porque hay personas que, mira, yo recuerdo, yo recuerdo hace un tiempo que yo tenía un empleado o había un compañero de trabajo que le decía a su supervisor, no dice, no, 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 él era unionado, dice, no, ponme como supervisor para que tú veas cómo yo voy a trabajar ahí, ¿verdad? Él decía que cuando él estuviera en esa posición, él iba a demostrar sus habilidades como líder, ¿verdad? Y yo digo que es todo lo contrario, o sea, yo creo que uno tiene que trabajar en esas valores, cualidades que te hacen mejor líder, pero que primero es tú ser un autolíder. ¿Cómo Exacto. eres tú en tu vida? Si tú manejas bien tu vida, tal vez puedas ayudar a otros a manejar mejor otras cosas, pero si tu vida no la manejas bien, ¿verdad? Creo que eso es muy importante y me gustaría que entonces ya hables tú más sobre liderazgo y qué incluyes, qué va a salir en tu libro sobre conceptos de liderazgo. Mira, mi libro es casi como dividido en dos, como lo dice en el mismo libro, porque yo personalmente mi historia como líder y lo que he logrado en roles de liderazgo, si tú me preguntas qué ha sido la pieza clave, es yo haber sido honesta con mi verdadera gasolina y haber tomado la pausa de hacer ese autoanálisis que yo quiero, pero ese sincero mío, no el de la sociedad, porque a veces la sociedad no nos dice, ay, yo debería hacer tal cosa. Eh, y en el proceso, cuando hago el libro, digo, yo quiero transmitir eso que yo he logrado para poder asumir roles de liderazgo y ser efectiva. Y mi libro se divide en esa parte. Los primeros capítulos es una guía para eso mismo, para ser ese autolíder, ese autocoaching. Hay que saber, y suena muy cliché, pero como líder y profesional y en la vida en general, hay que saber ser nuestro mejor coach.
nadie mejor que nosotros. Y para nosotros ser nuestro mejor coach, hay que tener claro qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos saca de carril, qué nos motiva. Y mi libro empieza en esa trayectoria, te va llevando por los capítulos, en esa área que yo le digo el how, el soft area, para que ese líder se desarrolle. Y luego de ahí pasa a la parte que yo considero un poquito más el what, y es cuando hablamos de inteligencia artificial. De hecho, yo comparto las mejores aplicaciones que yo personalmente uso, ya sea para hacer presentaciones, para trabajar con OKRs. Hablo de la metodología de objetivos de OKR y hablo de la atracción de talento. En el libro lanzo una estructura de atracción de talento que es muy mía, que se llama Sense. Yo pienso que cuando nosotros vamos a atraer a talento y vamos a entrevistar a las personas, cultura debe estar en cada una de las preguntas, respuestas que recibimos. Porque aquí es cuando vemos líderes o profesionales en general que, mira, en la compañía B o en la compañía A, B y C no eran buenos, se me lleva el competidor y eran excelentes. Eso no quiere decir que era un mal profesional. Eso es que no había un tema de cultura. Y yo introduzco ese concepto de la guía de entrevistas Sense y explico qué significa, ¿verdad? Cómo impacta, cómo cuando tú le haces esa pregunta a ese candidato, tú quieres la metodología, quieres que te conteste la situación, el esfuerzo que hizo, cómo navegó en la tarea, que es que tú quieres ver cómo navega, cómo es su cultura, qué estrategia utilizó y cómo evolucionó. Y lo pongo en el libro. Así que es una mezcla de empieza contigo, con ese soft skill, esas áreas tuyas, pero luego doy herramientas específicas ya como líder, que es importante que añadas a ese paquete tuyo de conocimiento. Entonces, ahí como si yo fuera a describir mi libro así en 2 o 3 oraciones, ese fuera. Pero de ahí viene, de hecho, mira, yo soy madre de 2 niñas y yo lo cuento en otros podcasts que he estado, he contado este tema. Y ella ha asumido puestos de liderazgo donde en el anterior yo tuve a todo Latinoamérica, ¿verdad? Y ese equilibrio es bien complejo. Y yo siempre, y lo cuento en mi libro, yo siempre decía, y cuando mis ex jefes lean el libro, se rirán porque saben que es cierto. Yo siempre decía, yo tengo muy mapeado mi motor. Mi motor y mi gasolina es mi familia. Yo lo disfruto muchísimo y yo todos los días necesito en mi hogar ahí ese momento, no importa la hora que sea, donde todos tenemos esa pausa de hablar, hacer chistes y como uno dice, rellenarnos la gasolina, sin importar lo cargado que fue el día. Yo siempre decía, el día que yo no pueda ser mamá, no pueda hacer mi rol de madre como yo lo quiero hacer, ese día ese rol no es para mí. Y esa historia yo también la hago en el libro y abundo un poco en ella. ¿Y por qué lo traigo? Porque en este mismo, como tú dices, en esa autoevaluación del líder, yo tuve que aceptar que esa era mi gasolina. Y si yo no tenía ese tiempo para ser esa madre con mis hijas que yo quería ser, yo no podía ser una profesional exitosa porque el día que no podía llegar al juego de mi hija, te confieso que estaba en mi trabajo, pero era como hablábamos ahorita del tema de los empleados federales, había esa incertidumbre, ¿qué le pasará a mi hija? ¿Estará jugando bien? Es el no saber, no estaba, no estaba. Y en ese proceso de descubrirme, yo dije, yo tengo que tener un rol más balanceado. Y tuve que dejar ir cierto nivel profesional, y en el proceso es complejo, porque la gente no sabe que es una decisión tuya y tienes esta vocecita en la esquina que te dice qué va a pensar la gente, va a pensar que te fue mal. O sea, la película que yo misma en ocasiones me hago en la cabeza es increíble. Y en ese proceso de tú ser un buen líder y un buen profesional está eso, está el sincérate contigo. Acepta lo que genuinamente te hace a ti feliz y trabaja para eso. No importa, como me pasó a mí, fue una decisión muy familiar hacer de carrera ese movimiento. No importa si hay algo en ti que dice, mira, ¿qué va a pensar la gente? No sabe lo que de verdad, no sabe la razón detrás. Hazlo, sé feliz, busca esa parte que hay en ti. No puedes motivar si tú no estás motivado. Y es una realidad. Algo muy importante
en el crecimiento de uno profesional y personal es siempre buscar y encontrar algún mentor, alguien que te ayude. Oh, Tú claro. mencionaste a Brenda Marrero, pero hay veces que uno no consigue personas físicas o personas cercanas, y muchas veces los libros que uno lee, los autores se vuelven mentores virtuales, ¿verdad? En tu caso, tu crecimiento, libros que tú leíste o autores que, ¿verdad?, que conociste sus escritos que hicieron diferencia en tu vida, que tú dices, mira, esta persona Yes. en recursos humanos y liderazgo ha sido un libro que cambió mi vida, por ejemplo. Mira, hay un libro que yo soy muy fanática, ay Dios mío, es de Simon, ay Dios mío, Simon Sinek, el How, oh my God, I forget it, lo olvidé por completamente. sí, es Simon Sinek, ¿verdad? No, sí, sí, es el nombre del libro, ya va. Start with Why. Y te voy a explicar por qué. Él me parece alguien que cuando hablamos de, hay que ser un buen líder, ay, sí, de verdad, pero dime cómo, ayúdame, dame herramientas. Claro. Es como yo decía, hay que entrevistar, hay que hacer mejores guías de entrevistas. Pues yo te estoy diciendo cómo, te estoy dando la filosofía, las preguntas a hacer. Él es un autor que me ha inspirado y son así cortitos, él va directo al punto. Ujú. He tenido el honor de tomar ciertos adiestramientos que él da y yo creo que eso a mí me llegó. De hecho, ese tema la mayoría de los libros que uno lee, yo digo que hay muchos que tienen demasiado contenido. Y los de él, si tú te fijas, son como que bien directo al grano. Y mi libro tiene esa inspiración de si esto es lo que yo soy, muy directa, precisa, ¿por qué no hacer de esa misma forma en mi libro? Así que yo sí se los recomiendo para leer, es uno de los más que me gusta. Personalmente es una recomendación que sí doy. La verdad es que Sí, y lo pueden sí, seguir, de seguro lo siguen, él es un autor muy reconocido, así que... sí. Yo con él tengo una historia que para mí es bien importante porque, bueno, la historia es una sencillez, pero ¿qué es lo que significa para mí? Y es que yo estaba en Nueva York, venía de regreso a Puerto Rico y estaba en el aeropuerto. Y yo siempre he sido bien tímido, bien callado, no me gusta hablar con las personas. En algún momento, si iba a un restaurante, mi esposa llamaba al mesero porque yo no me atrevía a llamar al mesero. En algún momento estuve en Nueva York en un restaurante y al lado estaba sentado Deepak Chopra y yo no me atrevía ni a hablar, ni mirarlo, ni mirarlo. yo me hubiera parado inmediatamente. Sí, sí. Pero el asunto es que en esta ocasión estoy regresando de Nueva York, estoy en el aeropuerto y voy un momento al baño. Dejo a mi esposa cerca de la salida del gate y voy al baño. Y yo voy, como vamos con prisa, yo voy corriendo al baño y voy corriendo por medio así del pasillo y veo a este señor que viene, era Simon Sinek. Y yo me paro y le digo, ¿Are you Simon Sinek? Y me dijo, sí. Y yo le digo, I'm a podcaster from San Juan, Puerto Rico, and I'm a big fan of yours. Can I have a picture with you? Y digo, sí. Y nos tomamos una foto. Porque ese evento tan sencillo fue importante para mí. Primero, pude ver, yo reconozco quién es él porque he leído sobre él. Entonces, porque he crecido, porque he progresado, puedo reconocerlo. A otras personas yo le envío la foto y, ay, ¿quién es ese? Se lo envié a alguien y me dijo, es el hijo de John Lennon. No, no, ese es Simon Sinek. O sea, yo digo, wow, yo he aprendido y he reconocido el valor de ver a esa persona. Y segundo, que me atreví a hablarle. Y cuando yo le dije, I'm a podcaster, para mí ser un podcaster me ha dado la libertad de yo atreverme a presentarme a otras personas para hablar, para conversar. Y entonces esa historia que es tan sencilla, como te digo, para mí tiene gran importancia y esa foto tiene gran importancia porque lo que refleja, no es que estuve con él, ¿verdad? Simplemente un encuentro en un aeropuerto significó eso para mí. Así que es bien interesante. Mira, muy recientemente le pasó algo a mi hija mayor y aquí va, yo digo que nunca subestimemos el poder de motivar. Este es un autor que su motivación es tan positiva en ti que incluso te empujó a hacer algo que no es parte de tu personalidad. Y eso mi hija en estos días, en un torneo de voleibol, entre los jóvenes hay esta nueva iniciativa que literalmente un clip de ropa ellos lo decoran con mensajitos.
voy a ti, que ganes, eres excelente. Y el concepto es que le dejan el clip escondidita a las niñas en los bultos. Inmediatamente mi niña me pidió que le comprara clips porque ella quería hacer lo mismo. Y ella emocionada con los clips, mi hija Catalina, que es la menor, también le ayudó a hacer los clips. Hasta mi esposo quería ser parte de los clips. Y yo mientras la veía, yo decía, nunca podemos subestimar el poder de motivar. Porque una niña que le dejó un clip a mi hija, la motivó de tal forma que hay un efecto multiplicador y ella Claro, hizo más clips para hacer lo mismo. Y eso va a seguir multiplicándose por ahí la próxima que reciba. Entonces, si tenemos duda de que motivar efectivamente no tiene resultados, vemos momentos así, tu caso, tu historia, este de clip, el efecto de motivar correctamente es multiplicador. Cuando se hace bien y genuino, porque yo siempre digo, la gente sabe cuando uno no es genuino, no podemos claro. aparentar, ay, yo me preocupo por ti, no, no hay que ser genuino. Es increíble lo que se puede lograr. No, y eso de motivar o de inspirar es bien importante porque a veces pensamos que cuando yo esté en esta posición es que yo voy a poder inspirar a alguien, o voy a poder motivar a alguien. Y no, y en cualquier momento tú puedes inspirar a alguien, motivar a alguien sin tú saberlo. Hay que tener en cuenta bien claro eso porque muchas veces nuestros actos, lo que hablaba hace un momento de autoliderazgo, cómo yo me comporto constantemente, yo estoy siendo ejemplo para algunas personas aún sin yo darme cuenta. Entonces, esos valores que yo, para mí son importantes, pueden ayudar a otras personas. Entonces, creo que es bien como líderes, reconocer que más allá del título, como ya hemos hablado, quién soy yo y qué yo puedo, el legado, lo que tú mencionaste a otra persona. A veces uno ¿verdad? Le deja una lección a una persona sin uno darse cuenta y le cambia la vida a alguien sin saber. Exactamente. Nunca subestimemos el poder de motivar. Sí, Nelmari, y entonces, ¿cuándo sale tu libro? ¿Y qué significa este libro? ¿Viene solamente para venderlo o hay una serie de proyectos o quieres promoverte tu negocio a otro nivel? Dar conferencias? ¿Cuándo sale este libro y qué trae este libro para tu vida? Mira, el libro debe estar saliendo entre junio y julio. Y con el libro sí tengo conferencias. De hecho, tengo por ahí ya, como uno dice, cocinando en la olla, esperando que ya sea junio y julio que salga el libro, de poder dar conferencias tanto a nivel de public speaker como en compañías. ¿Por qué? Porque si genuinamente quiero llevar un mensaje y hacer la diferencia, yo tengo que comprometerme. No, no puedo decir, ay, mira, yo quiero hacer la diferencia, escribí el libro, ahí está. Me queda muy claro que tengo que aportar de mí, tengo que aportar de mi tiempo y poder estar disponible para esas conferencias. Yo soy coach certificada, así que en el proceso también estaré dando ciertas secciones de coaching, esas muy limitadas, las hago actualmente, pero es algo que sí limito bastante. Más por tiempo que nada, pero también busco sacar el tiempo porque yo siempre digo que en la vida hay que pay forward. Y un día líderes y coaches sacaron de su tiempo para ayudarme a crecer y exponenciarme como profesional y uno tiene que pay forward y hacerlo. Así que libro sale junio-julio y ¿verdad? La expectativa es que con eso pueda llevar conferencias y eventos. Sí. Mari, entonces ¿cuál es el título del libro finalmente? ¿Dónde lo van a poder conseguir? ¿Hay una página web del libro o tu página web tuya profesional? Háblanos un poco sobre eso. Mira, el libro se llama Céntrate en Ser. ¿Por qué? Porque viene de ese líder que primero empieza en uno y luego va transformándose para ser un líder que deja huellas, que deja un legado. De hecho, es donde primero digo el título. Así que lo digo y hasta mi corazón, como uno dice, no paró de latir. Inicialmente ya va a estar en Amazon y ya estamos en negociaciones, ¿verdad? Con otras librerías que esas todavía están en el proceso, pero inicialmente sí va a estar en Amazon. Me pueden seguir en mis redes, ¿verdad? En Instagram estoy como en el Marimonje y mi página me pueden buscar como optatalent.com o en el marimonje.com. Cualquiera de las dos le va a llevar al mismo website. Súper, súper. Mira, yo te digo que, por ejemplo, en octubre publiqué mi libro y
días antes, del lanzamiento, cuando la editora me da la primera prueba del libro, o me da ya el libro finalmente, ella me dijo: "¿Cómo te sientes? ¿Estás emocionado?". Y yo: no, realmente no". ¿Por qué? Porque como parte del proceso, cuando yo tomé escribir el libro, con la persona que trabajé me dijo: "Mira, lo primero que tú vas a hacer es, vas a crear una portada, una carátula, y la vas a imprimir. Esa carátula es de cómo va a ser la portada de tu libro. Vas a tomar otro libro y le vas a pegar encima esa imagen, esa carátula". Y yo, por tantos meses, tuve el libro en mis manos, que ya era realidad. Cuando llegó allí, que me lo dio, era como que, no, sí, ya yo lo tengo hace meses. Y es como que el proceso, esa imagen de tener el libro en mis manos, pues lo hizo más cercano. Entonces, ese ejercicio fue muy interesante para mí. Eso es así, sin contar que no sé si a ti te pasó en tu proceso. A mí el sacar el libro me ha dado una nueva filosofía y es que el miedo sea mi motor y no mi freno, porque la cantidad de veces que con el mejor de para atrás, ya el libro hecho y uno se duda, Claro, es increíble. Así que una lección que a mí me ha enseñado el proceso de escribir el libro y darle, como uno dice, el zen de aquí está, ya está en el editorial, ya yo no tengo marcha atrás, ha sido eso, usar el miedo a mi favor. Es como, y esto se lo digo a todo el mundo, yo recibí muchos mensajes cuando me tardé incluso. Yo no anuncié en mis redes que estaba por lanzar el libro hasta cuando ya estaba completo escrito, a pesar de que la recomendación que me había dado, ¿verdad? La persona que me ha acompañado es que fuera en ese proceso, primer capítulo, segundo, me empiezan a llegar los mensajes y muchos de ellos es alrededor del miedo. Yo siempre he querido escribir un libro y me ha dado miedo. Me acuerdo que alguien me escribió algo como, oye, yo lo que estoy tratando es de cambiar de trabajo y no me atrevo, lanzaste el libro, pero muchos de los mensajes era alrededor de cómo el miedo, como felicitándome, pero diciéndome cómo ellos tienen sueños y el miedo los ha paralizado. claro, Y yo incluso hice un pequeño video por eso mismo, porque dije, me pasó. Entonces, como ponerse, y yo digo que es exponerse, y yo creo que te ha pasado, no pienses que porque sale el libro y lo saqué, no tuve miedo durante todo el proceso. claro, Y claro. está bien con miedo, pero hazlo. Sí, Y yo, para yo poder canalizar y bajarle a ese miedo, me acuerdo haberme preguntado, ¿a qué le tengo miedo? Y la contestación que me di era, en el momento de hacer el libro, era a no lograr terminar el libro. Cuando ya se lo había hecho a mis hijas, que era como que lo más importante. Y dijo que si yo le tengo miedo a esto, pues voy a hacer un plan de acción para yo asegurar que eso no ocurra. Y me acuerdo haber hecho todo un schedule de en qué momentos yo iba a escribir el libro. Y mi hija voleibol y gimnasia, y yo sabía ir a la gimnasia de mi hija, ir al llegar a la práctica de voleibol de mi otra. No me las perdía, pero llegar con mi laptop. Y con un ojo miraba a la gimnasta trepada dando vueltas o la voleibolista, y con el otro terminaba el libro. Entonces, el libro me enseñó a que el miedo debe ser tu motor, no tu freno. Y para que sea tu motor, tienes que contestarte qué te da miedo y hacer un plan de acción para eso, para evitar. Porque tampoco es como que, ay, no me va a dar miedo. No, yo tuve que hacer mi plan de acción a eso que me daba miedo porque si no, no lo iba a poder sobrepasar. claro, claro. Y en diferentes etapas te puedo hacer un cuento, pues mira, después el miedo fue a esto, hice lo mismo. Me contesté a que me daba miedo, hice un plan de acción de cómo lo iba entonces a sobrepasar. Sí. A mí me pasó en un momento que yo estuve en una feria de libros y la participación fue como que bien apresurada. Yo no me preparé suficiente. Me confirmaron como 4 días antes y yo no estaba realmente preparado. Cuando llego a esa feria de libros, para colmo ese día amanecí con la garganta mal, al punto que después me enfermé y estuve semanas enfermo y casi no podía hablar. Y ese día, pues, obviamente, en una feria de libros, y hay música, y hay sistema de audio, y tú no hablas con las, si no puedes hablar mucho con las personas, Ujú. me fue bien mal para las ventas. Y en un momento yo me sentía tan terrible, y después yo dije, ¿por qué yo me siento mal? Si yo estoy al lado acá de la mesa como autor vendiendo mi libro. Exactamente. Mal debería sentirme si estuviera al otro lado de la mesa como cliente buscando comprar un libro, pensando que siempre quise escribir un libro y no lo hice. Y de repente dije, pero ¿para qué? ¿Por qué me siento mal? Y yo, no, estoy aquí.
pues mira, ya tengo mi libro para vender. Si no se vende bien, pero por lo menos ya hice. Entonces, ese cambio de perspectiva, pues hace una diferencia. Entonces, a veces necesitamos cambiar eso para poder sentirnos bien. Y lo que tú sientes es lo que atraes. Claro. Hay una frase en inglés que dice better done than perfect. Es mejor tener ya el libro, aunque uno diga que ya lo hice, lo puedo repetir, lo puedo hacer más adelante. Delmari, gracias por esta interesante conversación. Esperamos que pronto salga tu libro y poder tenerlo en las manos y poder leerlo. Gracias por la invitación. La realidad es que muy agradecida de estar aquí y poder colaborar. Súper. Listo. Gracias. Bye.